Muy buenos días, mis estudiantes de grado noveno. Tenemos una clasecita más el día de hoy de biología. Bien, mis estudiantes, antes de iniciar con nuestra clasecita, no está de más recomendarles el cuidado del COVID. Aún no hay la vacuna, entonces ya saben, si salen de casa o están en casa, el lavado de mano cada 2 horas con abundante jabón. El jabón mata el virus. Si salen de casa, el uso del tapabocas, ojalá poder usar guantecitos. Cuidarse, por favor, cuidarse mucho. Bueno, mis estudiantes, bien, el día de hoy tenemos un nuevo tema como es crecimiento, reproducción y diversidad entre bacterias, protistas y hongos. Bueno, entonces ese es nuestro título, crecimiento, reproducción entre bacterias, protistas y hongos. Bien, entonces vamos a ver qué es el crecimiento bacteriano. Nos habla de que el crecimiento bacteriano es un concepto macroscópico donde el incremento del número de microorganismos se hace más evidente que el aumento del tamaño. Allí tiene que ver el incremento, depende fundamentalmente de la especie bacteriana, el pH, composición del medio, temperatura de incubación, edad de cultivo, factores inhibidores. Mis estudiantes, sobra decir que lo que está en las diapositivas deben escribirlo en su cuadernito de laboratorio. Una población bacteriana puede desarrollarse una vez se encuentre un lugar con los nutrientes requeridos. Lo anterior se da en 4 fases. Entonces, vamos a ver ahorita, por favor. Bien, entonces estábamos mirando acá de que la fase del crecimiento, cuando introducimos una población de microorganismos dentro de un medio de cultivo líquido, cada organismo presenta 4 fases de crecimiento. Está la fase de latencia, la fase logarítmica, la fase estacionaria y la fase por último de la muerte. Estas 4 fases forman la curva estándar de crecimiento bacteriano, crecimiento exponencial. Entonces vamos a ver, aquí tenemos ya como más los conceptos para que escriban, por favor. La primera es la fase exponencial, la fase de adaptación que va desde la incubulación de la población hasta la máxima reproducción. La segunda fase es la fase de crecimiento, la pueden ir haciendo así, van 1, 2, 3, 4, termina con el de la muerte. Bueno, cuando nos hablan de la fase de crecimiento, allí las células tienen un crecimiento exponencial por medio de la fisión binaria. En esta fase los nutrientes son metabolizados hasta ser agotados. La tercera fase es la fase estacionaria, en la que las células dejan de ejercer por la falta de sustrato. La cuarta fase es la muerte. El número de células que mueren es mayor que el número de células que se dividen. En esta fase de la muerte aparecen muchas células en un número mayor que la cantidad de células que nacen. Bueno, entonces ustedes solo deben escribir lo que está en cada cuadrito. Empiezan con la fase de latencia, luego la fase exponencial, luego la fase estacionaria y la fase de declinación de muerte. No tienen que hacerme el dibujito de la curva ni nada de eso. Bueno, bien, ahora vamos a ver, les voy a hablar sobre los crecimientos de los protistas. Las algas tienen una amplia distribución y se pueden adaptar a diferentes climas. Su crecimiento se da en ambientes terrestres y húmedos y se facilita en ambientes acuáticos, salados y dulces en donde hay presencia de luz. Resulta que los protistas, su organización celular en los protistas son eucariotas, células con núcleos unicelulares o pluricelulares. Los más grandes de algas pardas del género Laminaria pueden medir decenas de metros, pero predominan formas macroscópicas. Por su parte, los protozoos miden generalmente entre 10 y 50 micrómetros. Crecen en ambientes acuáticos y terrestres. Los protozoos tienen 2 etapas durante la vida. La primera es la proliferación de quistes activos. En la primera etapa crecen y se reproducen activamente, mientras que en la segunda, en condición de quistes, pueden enfrentar condiciones extremas de temperatura o falta de alimento. Bien, ahora vamos a ver, anterior hablamos sobre el crecimiento de los protistas, ahora vamos a ver lo que es el crecimiento
de la nutrición y crecimiento de los hongos, como título, por favor. Los hongos se diferencian de las plantas verdes por requerir alimentos ya elaborados, pues son incapaces de elaborarlos por sí solos, aunque la mayoría puede sintetizar sus propias proteínas. La luz no es necesaria para el crecimiento de los hongos, pero sí resulta esencial para la exploración de muchas especies, así como para la dispersión de esporas, ya que en muchos hongos los órganos portadores son positivamente fototrópicos y solamente pueden descargar sus esporas en presencia de luz. Recuerden que ellos se reproducen asexualmente por medio de la esporulación. Muchos hongos son encontrados en la oscuridad, hábitat húmedos, pero están universalmente presentes allí donde se encuentra la materia orgánica. Para hacer referencia al crecimiento de los hongos, se tomará el caso del ciclo de vida de un bácido de miceto. Las basidiosporas germinan y producen los micelios monocarióticos primarios. Luego se forman los micelios dicarióticos secundarios, resultantes de la fusión de las hifas. Los micelios secundarios forman los micelios terciarios. En estos últimos crecen y se diferencian para formar los basidios, estructuras reproductoras. Bueno, bien. Ahora les voy a hablar lo que es la reproducción en bacterias. Bueno, las bacterias se reproducen de muchas y múltiples formas: bipartición, duplicación del ADN por medio del ADN polimerasa, reproducción sexual por el cual intercambia material genético, transducción, transferencia de ADN de una bacteria a otra mediante un virus. Las procariotas se reproducen principalmente por fisión binaria. Recuerden que por fisión binaria es reproducción asexual. De una célula madre sale una célula hija, pero entonces es una y ella se va dividiendo en dos, por eso es fisión binaria 2, se va dividiendo en dos, entonces ahí está la célula madre y la célula hija. En algunos casos la reproducción se da por medio de gemación. Recuerden también que gemación es otra reproducción asexual, que por medio de una célula madre sale una yemita o una gema que ya luego revienta y ya son dos, la célula madre y la célula hija, por medio de una yema o protuberancia, por eso se llama gemación. Gemación o fragmentación de los filamentos. La reproducción da lugar a las células idénticas si no hay mutaciones. No obstante, las mutaciones son frecuentes en algunas procariotas, siendo esto lo que más les permite la adaptabilidad. Bien, ahora vamos a ver lo que es la reproducción en los protistas. Bueno, como título, reproducción en los protistas. Esta reproducción se da en forma asexual y sexual. Asexual es la división del cuerpo por la mitad y sexual producción de isogametos y ansiogametos que al unirse forman una célula diploide. Así como hay variedad de protistas, existen muchos tipos de reproducción. Incluso en algunos se desconoce cómo ocurren los protistas fotosintéticos. Las algas pardo-doradas o diatomeas y los mohos acuáticos se producen asexualmente o por singamia, es decir, por reproducción sexual. Se conocen ciclos reproductivos de alta complejidad como las algas verdes, en donde pueden variar el tamaño y su estructura. Bueno, bien, ahora vamos a ver lo que es la reproducción en hongos. Bien, la reproducción en hongos se hace también de dos formas. Se hace por sexual. Las hifas diploides resultantes de la unión de las hifas haploides pueden dar lugar a esporas en una estructura tipo asca o tipo basidio. También está la asexual, que ya les había dicho, que es por esporas. Las hifas haploides pueden dar lugar a mitosis a unas esporas llamadas conidios o condiesporas. Los hongos se valen de esporas sexuales y asexuales para reproducirse. No todos forman los dos tipos de esporas. El ciclo sexual se inicia cuando se fusionan las hifas en diferentes cepas. Los núcleos de las hifas se combinan y forman el cigoto. Bueno. Bien, entonces vamos a ver por favor la actividad. Bien, ¿cuál es la actividad? Debes escribir en tu cuadernito lo que está en las diapositivas. Debes desarrollar del libro las páginas 138, los puntos 1 al 12, por favor. 138. Entonces aquí nos habla, la página nos dice plan de mejoramiento,
Nos habla allí el primer punto, dice, realiza el cartel en el que expliques el desarrollo histórico de las ideas de la evolución de los seres vivos. Segundo, explica cuáles fueron los aportes de Darwin y Wallace en la teoría de la evolución. Igual nosotros ya hemos venido hablando de todo esto, entonces es el 1 al 12. Página 138, debes responderlo en tu cuaderno de biología y enviar la evidencia del escrito de la reproducción y crecimiento de lo que fueron las bacterias, hongos y protistas, y la evidencia por ese lado y la evidencia de este taller. Mi Dios me los bendiga.